Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 6:30 ya, y estamos aquí en la transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos en este miércoles 21 de enero del 2025. Pues ya estamos de regreso con más información, con noticias y con análisis, sobre todo, particularmente el día de hoy con análisis de la problemática que está ocurriendo en el mundo. Continuamos con estos temas porque son de interés general, y es algo que a todos nos corresponde, yo creo. He recibido bastante buena atención a lo que hemos estado platicando y analizando, así que vamos a seguir con estos temas, más allá de las noticias del día, etcétera. Vamos a seguir analizando las circunstancias de la geopolítica, si ustedes me lo permiten y me acompañan, porque hay tema bastante de dónde sacar análisis sobre este tipo de situaciones. Saludamos a Isaac, saludamos también a don Juan. Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes, Creaciones Cafi, a Tony también, saludos a Adrián Enríquez, a Jesús Nieto, saludos a Veros, también saludos a Javier Holguín, a User 1008, a El Sabu, ¿qué? El Sabu Urbano, también saludamos al Flaco, saludamos también y le damos la bienvenida a Dan Alcántara, a María López, a Mario, perdón, a Nato González, María López, también saludos, buenas tardes, a Manuel, a Tornado 208, a Tinchito 121, saludos a Graciela Rubi, bienvenida, gracias Maritza, saludos Maritza, también buenas tardes, a Rafael Muñoz, buenas tardes a Marimar, saludos también a todos ustedes y gracias por compartir el en vivo, mi querido Rafael Muñoz. Espero que los invito a que hagan lo mismo que Rafael, mi tocayo, que compartan este en vivo con más gente para que la información trascienda, para que llegue a más personas. Saludamos también a Astolfo Falcón, a User 1209, a TEB, a Marco, mi querido amigo Marco, que ya se conectó, como siempre, el querido amigo Marco, el que está aquí en el chat, muy presente como moderador. J. Lizardi, también saludamos a Juan Lara, también a Eduardo Tamés, a Mariam, también a Eva Becerril, a Arnulfo Díaz, saludamos a Erasmo Ortega. Gracias, mi querido amigo Marco. Muchas gracias, amigo. Saludamos a Jorge Luis, también a Franco. Bienvenidos todos ustedes. Buenas tardes. A Guadalupe Lugo, también a Fernando G., a María Canul. Saludamos también a Negro, mi querido amigo Negro. Buenas tardes que se están conectando también a mi amigo Marco. Y gracias por tus regalos, mi querido amigo Dick MX. Salud González, también saludos a El Tío. Saludos a, ¿quién más está por ahí? Piedad, Alejandro, también Alexandro. Miriam Chavarro, a Piedad, también saludamos a Arturo Marrero. Saludamos a quien más, User 88, a Aguinaldo, a Santos Bravo. Bienvenidos todos ustedes. Saludamos a todos los que están conectando. Guillermo Aceves, también saludos a Edelmira Campos, Alicia Figueroa, buenas tardes. También saludamos a Rafael Lozano, a User 90 y no sé, Danija, a Roberto Barrera, a Rafael Rodríguez, saludos a Draper Rap More, a Eliseo Gaona, a Jorge Sánchez, a Rafael Lozano, también saludos. Gracias por unirse a todos ustedes. Nicolás Drost, Paola Giselle, a Marlene Murillo, a María Chicharro, también saludos a User 4900, a Elvis Silva, a Kikín, saludos, buenas tardes, a Perla Preciosa, a Mirko Espejo, saludos a José SB44, a Neida, saludamos a tres asteriscos, Esther, gracias a todos ustedes que están conectando, Efraín Torres, gracias a JM 1999, a J del Valle, a Benito López, Aurora Alguera, Gabriela Lalmiro, Gregorio Calle, o Calleja me imagino, Samuel Villas, saludamos a User, a Martín Bizárraga, a Lucho, buenas tardes también a todos ustedes que están llegando, Arturo Grisman, a José de la Torre, saludos a QCHS, User 6766, saludos a Víctor, buenas tardes también a María Valdés, buenas tardes, por ahí alguien que no nomás tiene una figura, Néstor Guillén, saludos,
Compartan este en vivo, amigos, para que llegue a más gente. Everardo, también a Leuterio, también saludos a Pintos y Fuentes, a Tono García, Toño me imagino, Rosa Yáñez Nava, José Santiago, saludos, gracias, Reinaldo Figueroa, Luis, también saludos, buenas tardes, Rivera 602, don Víctor Digi, también saludos, Oscar Lorenzana, Osmel y Nancy, saludos a ambos, Saúl Naranjo, Ramón, saludos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Patricio, Andrés, saludos a Remigio Chouri, el Tagua, no sé, María Inés Nieves, Pedro Reyes, también saludos, gracias al pobre. Armando, también buenas tardes a todos ustedes. Silvia Costa, bienvenida, saludos, buenas tardes. Manuel Fernando, Alejandro López, Aurelio Telles, mi querido amigo Aurelio Telles ya está aquí muy presente. Levis Puche, Antonio Ríos, saludos a J. Espinal, Efraín Candelas, también saludos a Holly, a Aurelio, mi querido amigo Aurelio, gracias por unirte, quédate, Videlio, saludos a Francina, a Rafael Rivera, saludos, buenas tardes a Jorge, también saludos, y María Valdés, y los que sigan llegando, Rick 333, Yusef, User, Enrique Petit, Ronnie Cunetana, el Gumer, y Gladys González. Bueno, en fin, a todos ustedes que están llegando, les agradezco mucho que estén aquí, que nos acompañen en esta transmisión y vamos a proceder porque los temas son bastantes. Tenemos varios, vamos a resumírselos. En primero vamos a hablar de la dictadura fascista que está ocurriendo en los Estados Unidos, como primer tema que vamos a platicar. Luego nos vamos a ir al tema de que pues el enemigo dentro de Estados Unidos, el enemigo de Estados Unidos está dentro de Estados Unidos, aunque ellos lo andan buscando fuera. Donald Trump anda buscando al enemigo fuera, pero en realidad el enemigo lo tienen dentro, lo tienen en su destrucción interna, lo tienen en su división interna, y vamos a hablar muy, muy a detalle de lo que es la situación que se está generando en Estados Unidos, ya un poco más a detalle de lo que platicábamos ayer. La verdad, las circunstancias están muy graves y vamos a hablar de ese tema. Y también vamos a hablar, ya para terminar el día de hoy, vamos a hablar, lo más probable que sea para terminar, de que la dignidad no se compra. Un ejemplo, la verdad, admirable, un discurso que fue pronunciado por una habitante, una diputada, una líder de Groenlandia, y no se lo pierdan porque la verdad es que no tiene desperdicio la lección de honor, la lección de dignidad, la lección de valores que le da esta ciudadana de Groenlandia a Donald Trump, una respuesta muy fuerte a estos intentos de este imperialista de apropiarse de un territorio que no es suyo, que no es de su país, de Groenlandia. Saludamos a Antonio Sotelo, saludos amigo, buenas tardes, bienvenidísimo, nos da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Y bueno, pues vamos a terminar con este tema para darle una buena lección que le dio esta habitante de Groenlandia a Donald Trump. Así que acompáñenme porque vamos a terminar el día de hoy con ese tema, cuando hablemos de ese tema. Así que, bueno, amárrense los cinturones, abróchense los cinturones, porque esto va y va fuerte. Ahí les va. Vamos a hablar primero de la dictadura fascista en Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que estamos hablando de una dictadura fascista? No como aquí ellos dicen, aquí los de la derecha mexicana, de que aquí en México hay una dictadura. En realidad hay una terrible ignorancia de lo que representa un régimen autoritario, de lo que representa una dictadura, que nosotros ya tuvimos un régimen autoritario en México, igual que otros países de Sudamérica y Centroamérica, y tuvimos falta de libertades, tuvimos represión, tuvimos persecución, tuvimos desaparecidos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿por qué digo ahora específicamente que cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de una dictadura fascista? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, Donald Trump ordenó, fíjense nada más, esto es algo que es la base de todo lo que es lo que les voy a decir, es la punta de lanza, digamos. Trump ordenó que se elimine a todo aquel que lo critique, ¿sí? Así directamente dijo que cualquier persona, cualquier norteamericano que lo critique, pues tiene que irse contra él. No tiene ninguna garantía una persona que se atreva a criticar al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, evidentemente.
Los llama terroristas de izquierda radicales, así los llama, solamente por pensar diferente a él, independientemente de que no sean ni terroristas, ni de izquierda inclusive, y mucho menos radicales. Son simple y sencillamente una proporción mayoritaria de norteamericanos que no coinciden con la manera como hace las cosas el señor Naranja. Acá en México se dice, y hay un dicho muy conocido, ustedes se lo han de saber porque es un dicho mexicano, y mis amigos que viven en Estados Unidos de origen mexicano lo conocen muy bien. Aquí en México se dice que cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Parece ser que estamos hablando de una perra brava que pues no solo agrede a los de afuera de su casa, sino que incluso empieza a morder a los de adentro. Vamos a hacer un pequeño recuento en este sentido y un análisis de los hechos recientes para poner todo esto en contexto ya de manera más detallada, porque la verdad es que no lo pudimos hacer porque como ustedes ya saben, y allí se los dije, estuvimos una semana fuera de transmisión por unas circunstancias personales de nuestros perritos que requerían de medicina, requerían de hospitalización, etcétera. Bueno, pero ya están bien, ya están mejor y en eso estamos ya un poco recuperados. Así que vamos a hacer un análisis de los hechos recientes que tienen que ver con lo que está ocurriendo por parte de Donald Trump, porque no lo comentamos antes de manera detallada y creo que da la oportunidad de que ahorita lo repasemos. Donald Trump sigue pisoteando a los diputados, a los senadores y a los ciudadanos norteamericanos porque sin tomar en cuenta la opinión de nadie, él envió a 2,000 agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que así se llama en inglés, a Minnesota, específicamente a la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, para que sigan expulsando migrantes donde quiera que los encuentren. Esto ya lo había hecho, ustedes saben que hubo realmente en diferentes lugares de Estados Unidos este tipo de envío de personal del ejército, de personal del ICE, en ocasiones, ustedes supieron, como en California, que hubo enfrentamientos muy fuertes con las policías locales y con el gobierno local de California, y exclusivamente, y sobre todo en Los Ángeles, también en Chicago, que prácticamente el gobierno federal de Trump tomó por la fuerza Chicago. Y bueno, los agentes a los que los ciudadanos ya ven como seres espeluznantes, estaban haciendo su desagradable labor y maltrataban a la gente en una importante avenida para indagar si eran ciudadanos norteamericanos o si eran inmigrantes, algo que ha estado ocurriendo en todos los Estados Unidos. Y a tirones de cabello y torciendo brazos y piernas, forzaban a los que ellos declaraban culpables a subir a los vehículos del ICE. Así estaba ocurriendo en Minneapolis, como ha ocurrido en muchos lugares de Estados Unidos. Fue ahí que una mujer norteamericana, como ustedes ya saben, que se hallaba a bordo de su propio automóvil en el estacionamiento de una tienda, vio lo que los agentes hacían y los increpó pidiéndoles que no maltrataran tan cruelmente a las personas, que lo único que buscaban en Estados Unidos era trabajo para tener una vida digna, sin que se puedan presentar pruebas, lo digo de manera expresa, sin que se puedan presentar pruebas, podía notarse, de todas formas, por la actitud de esos agentes que estos siempre estaban bajo el influjo de las sustancias o de que los domina un profundo odio hacia los extranjeros, la llamada xenofobia, o peor aún, que son miembros de esta secta supremacista de las 3Ks que ustedes conocen, que es muy famosa, que se vestían de blanco anteriormente y hacían fogatas y persecución contra la gente de color en Estados Unidos, porque exigieron a la mujer llamada Renee Nicole Wood, que por cierto era escritora y poetisa, madre de 2 pequeños, que descendiera de su automóvil y se entregara. Y la pregunta es, ¿por qué los agentes del ICE pretendían detener, someter y apresar a la mujer a pesar de que, pues, era su conciudadana, una ciudadana norteamericana?
bajo qué cargos o bajo qué argumento o pretexto la querían detener, solamente por reclamar que estaban haciendo uso de la fuerza innecesaria con personas acusándolas de ser migrantes. ¿Por qué obedecen la orden? Porque obedecen la orden que dio Donald Trump luego de que desvivieron de un tiro de rifle en la frente a Charlie Kirk. Esa es la justificación de Trump y de todo su gobierno. Este señor Charlie Kirk, su más fiel y fiero promotor, en la ceremonia luctuosa de ese hombre, Donald Trump, lleno de odio, acusó a los ultraizquierdistas domésticos de haber de haber privado de la vida a su amigo, al que calificó como un héroe y dictó la orden de, ahí lo dijo en esa ocasión, acuérdense, eliminar de raíz a todo el que se opusiera a su gobierno y al que lo criticara. Antes de continuar, quiero aclarar que se descubrió, se investigó y se supo que la persona que hizo esos disparos contra Charlie Kirk, pues era un supremacista blanco también de ultraderecha como el mismo Charlie Kirk, solamente de una facción distinta, que acusaba a Charlie Kirk de ser moderado, de ser muy moderado. No se trataba de nadie relacionado con la izquierda ni nada parecido. A los agentes del ICE les pareció que la mujer, esta señora Good, era izquierdista, radical, que se oponía al gobierno de Trump y que estaba criticándolo. Por eso la calificaron de criminal y le ordenaron bajar del coche y entregarse. Pero no se contentaron con exigirle que se entregara a la justicia de Trump, sino que además la encañonaron con sus juguetes y a gritos le ordenaron sometérseles. Hay que aclarar que ella era norteamericana y también, no es por nada, pero también hay que reconocer y hay que decir que aparte de ser norteamericana, era caucásica, es decir, era una mujer de raza blanca y una persona que toda su vida creyó que vivía en el mejor país del mundo y siempre tuvo confianza en el sistema norteamericano y por supuesto que nunca imaginó que esos agentes serían capaces de lastimarla. Por lo tanto, no hizo caso de sus gritos y despidiéndose de ellos, hizo que su vehículo avanzara lentamente para no pegarle a la gente que le obstruía el paso, a 3 metros de distancia de ella. Sin embargo, el agente, enloquecido por la ira, por el odio, alucinando tal vez por los efectos de la sustancia, disparó en 2 ocasiones, desviviendo a la señora Wood, a esta mujer. Las municiones usadas, después de pasar por la víctima, rozaron a unos centímetros de su propio compañero. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles, les decía yo el caso de que es una mujer caucásica porque ni siquiera la cuestión del racismo tan encendido que tienen los trumpistas en Estados Unidos, del racismo tan exagerado que tienen hacia las gentes de color o hacia los latinos, se justificaba en este caso porque para colmo de los estadounidenses de raza blanca, se trató de una persona de su propia raza, que es la que corresponde a la mayoría blanca de Estados Unidos, del mismo presidente Donald Trump, que supone él que está defendiendo a esa raza, a esa proporción de la población, del resto de los norteamericanos que no son de la misma raza. Y esta señora blanca, buena, muy buena persona, por oponerse a los abusos en contra de otros norteamericanos diferentes a ella, le tocó pagar con su vida precisamente por interponerse en esta situación. A pesar, les digo, de que no se trata de una persona de color, una persona latina con las cuales realmente se han visto exageradamente agresivos y crueles los sistemas de seguridad de Estados Unidos, particularmente el ICE.
El cuerpo de la mujer se desmadejó después de sufrir esto. En el asiento del conductor, sus pies dejaron de presionar los pedales y lentamente se detuvo sin haber salido del área del aparcamiento. La gente que andaba por allí lanzó alaridos de terror y protestaron contra los agentes del ICE por lo que hicieron. Los agentes, en vez de avergonzarse y tratar de dar alguna excusa, se irguieron sobrados de soberbia, colocaron cinta amarilla alrededor del vehículo donde quedó el cuerpo de Renee Nicole Good para aislar el sitio de su crimen. El reporte del agente responsable registró que tuvo miedo de que esa mujer, según él, lo arrollara y desviviera y por eso, según él, accionó su juguete para defender su propia vida. Sus compañeros respaldaron ese mismo informe. Aunque antes de continuar quiero decir que esto se quedó completamente desmentido porque hay innumerables videos del caso que muestran completamente que el agente no sufrió ningún daño, a pesar de que dijeron que sí, y que no se encontraba enfrente del vehículo cuando ella aceleró su coche y que nunca estuvo en riesgo ni su cuerpo ni su vida y que no sufrió ningún tipo de lesión, que ni siquiera lo trató de atropellar, que él no estaba en el camino de la camioneta. Kristi Noem, directora del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, ¿sí? Si tienen ustedes una buena memoria, es la misma señora que vino a México queriendo que Claudia Sheinbaum la tratara como a una reina y que se le humillara. La misma que luego grabó un video donde amenazaba a los mexicanos diciendo que si no querían ser lastimados y encarcelados en Estados Unidos, no fueran a ese país, y sobornó a las televisoras, particularmente Azteca, y a sitios de internet para que la transmitieran en vivo, para que ese discurso de ella lo transmitieran en video. Bueno, ella misma, Kristi Noem, calificó la actitud de la mujer privada de su vida como un acto de subversión doméstico contra los agentes del ICE, que solamente, según ella, defendieron su vida y la de los demás. Donald Trump publicó en X, o creo que no fue en X porque él tiene su red social, Truth Social, pero bueno, que la mujer era una izquierdista radical que solamente buscaba causar caos en el país. Cosa completamente falsa, pero bueno. El alcalde de Minneapolis dijo que Trump y su gente ya comenzaron a justificar lo que los agentes del ICE hicieron, pero sostuvo que lo que digan Trump y sus defensores son, ya saben, estupideces con una palabra más fuerte, son realmente idioteces, son cosas que no tienen ningún sentido, y le exigió el alcalde de Minneapolis a los agentes del ICE que se larguen de Minneapolis porque nadie los quiere en esa ciudad. Y ahorita vamos a seguir más adelante con el tema de lo que ha pasado después, porque esto sigue en Minneapolis y en otros lugares de Estados Unidos. Bueno, pasamos al siguiente tema. Tiene que ver con cuando el enemigo ya no está afuera, sino que está adentro, tratándose del tema de Estados Unidos también. Y la pregunta es, ¿se encamina ese país, Estados Unidos, hacia una guerra civil? Vamos a hacer un análisis del tema, si ustedes me lo permiten, y ustedes ya tomarán sus propias decisiones y tendrán su propia opinión. Pero les voy a dar algunos argumentos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y ustedes ya juzgarán si se encamina Estados Unidos hacia una guerra civil. Durante décadas nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como el país fuerte, estable y dueño del tablero mundial. Sin embargo, hoy ese gigante parece estar peleándose consigo mismo. No por una invasión extranjera, sino por algo mucho más peligroso: la ruptura interna de su propia sociedad y el deterioro de sus propias instituciones. No es una opinión aislada ni una exageración alarmista. Es una preocupación creciente entre analistas, académicos y medios internacionales. Así que no solo lo decimos nosotros, amigos.
La politóloga, por ejemplo, la politóloga Barbara F. Walter, asesora del Pentágono y autora de How Civil Wars Start, advierte que desde hace años Estados Unidos ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en lo que se denomina como una anocracia. Sí, suena medio feo, pero así se llama, anocracia. Es decir, un sistema híbrido e inestable donde conviven mecanismos democráticos con prácticas autoritarias. Eso lo escribió esta politóloga en la revista Foreign Affairs en el año 2022. Históricamente, este tipo de regímenes son los más propensos a caer en conflictos internos. Uno de los síntomas más graves de esta degradación es precisamente la normalización de la impunidad. El caso de Renee Wood, una madre de 37 años que fue, como ustedes saben, privada de la vida por agentes federales, ya lo mencionamos, de inmigración, la verdad es muy revelador de lo que esto conlleva, de la impunidad con la que operan las fuerzas del orden en Estados Unidos. Un análisis visual publicado por The New York Times demostró que la víctima no intentaba atacar a los agentes, sino que intentaba huir del lugar. Aún así, altos cargos de la administración defendieron al agente implicado alegando que gozaba de inmunidad absoluta, entre comillas. Ellos tal cual lo dijeron, inmunidad absoluta. Este tipo de declaraciones no solo justifican una muerte civil, sino que envían un mensaje peligroso que el Estado puede ejercer la violencia sin rendir cuentas. Cuando un gobierno empieza a etiquetar a ciudadanos como terroristas internos y protege sistemáticamente a sus fuerzas, aunque existan pruebas en contra, la confianza social se rompe. No es una opinión ideológica, no tiene nada que ver con una ideología de izquierda, de derecha, de centro, no. Es un hecho, es una constante histórica documentada por organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que ya han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza y de la politización de los cuerpos de seguridad en los Estados Unidos. Las políticas internacionales de Donald Trump tampoco ayudan a calmar las aguas. Su estrategia de confrontación permanente con China, con Europa, con América Latina e incluso con aliados de la OTAN tiene un reflejo directo en el interior del país. Cuando un líder gobierna desde el conflicto constante, la sociedad termina adoptando ese mismo lenguaje. No es casual, por ejemplo, que mientras Trump amenaza con el uso de la fuerza en escenarios como México, Groenlandia o Venezuela, entre otros muchos, dentro del mismo país, de los Estados Unidos, aumenten los choques entre autoridades estatales y federales, que es lo que decíamos hace un momento. Un ejemplo claro, ahora, es Minnesota, donde el gobernador, por ejemplo, activó a 13,000 efectivos de la Guardia Nacional del Estado para proteger a la población frente a actuaciones de la Policía Federal anti-inmigración, consideradas por el gobernador como abusivas. La información fue recogida por las agencias Reuters y Associated Press. Tener dos cadenas de mando armadas, legítimas y enfrentadas dentro del mismo territorio es, según la literatura académica sobre conflictos civiles, uno de los pasos previos más peligrosos a una conflagración civil. Desde Washington, lejos de rebajar la tensión, se llegó a hablar, fíjense nada más la locura, y ya lo habían dicho en California también, al gobernador, al alcalde de Los Ángeles, se llegó a hablar incluso de aplicar la ley de insurrección para arrestar al gobernador de Minnesota. Algo que expertos constitucionalistas calificaron de extremadamente grave.
Eso se publicó también en la revista Brookings Institution. Y esto no es el caso el primer caso, sino que esto que está pasando, que se amenazó al gobernador de Minnesota, también ya ocurrió, les digo yo, con otras autoridades a nivel local en diferentes estados de la Unión Americana, en los cuales el gobernador o el alcalde del lugar brindaba protección a los migrantes o a la gente, a los latinos, y se declararon esas ciudades como ciudades seguras, ¿se acuerdan? Bueno, se les amenazó con aplicar la ley de insurrección y llevarlos a la cárcel. A todo esto se suma un dato inquietante. Según encuestas del Public Religion Research Institute y de la University of California, cerca del 47% de los estadounidenses cree posible una conflagración civil en su vida. Ya saben, no quiero decir la palabra porque, bueno, 47%, casi la mitad de los norteamericanos creen que puede haber una conflagración civil en Estados Unidos a lo largo de su propia vida. 1 de cada 3 de los gringos considera justificable la violencia con fines políticos y alrededor de 10 millones de personas en ese país afirman abiertamente que una conflagración civil sería necesaria para arreglar al país. Todo esto ocurre en una nación que concentra casi el 46% de las armas civiles del mundo. Para que tengan una idea, ¿qué representa eso? Que tengan los norteamericanos el 46% de las armas de todo el mundo. Esto les da una posesión, digamos, de 120 armas por cada 100 habitantes. O sea que hay más armas que personas en Estados Unidos en posesión de las mismas personas. Es decir, cada norteamericano tiene más de una arma, al menos. Mientras tanto, la imagen de potencia imparable contrasta con una realidad social muy distinta. Más de 40 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza. Según datos oficiales de la US Census Bureau, y millones más sobreviven con empleos precarios sin acceso garantizado a sanidad o a vivienda. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo y supera al de los siguientes 10 países juntos. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión anterior, de todos los países que gastan más, el primer lugar es Estados Unidos. Bueno, pues el gasto de Estados Unidos supera a los siguientes 10 en la lista, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, Suecia. Estados Unidos hoy se parece a un gran edificio con una fuga de gas. Los vecinos discuten, se insultan y se ven como enemigos. Y el administrador del edificio, en lugar de cerrar la llave del gas, camina con una antorcha encendida, asegurando que no pasa nada y que si pasara algo, no sería su culpa. La violencia ya no es una hipótesis, está ocurriendo. La pregunta real es si las instituciones que aún se mantienen en pie serán capaces de contener el incendio antes de que el colapso interno sea irreversible. Porque cuando una potencia mundial empieza a romperse por dentro, el problema deja de ser solo suyo, nos afecta a todos. Y ahora para terminar, bueno, igual y me da un poco más de tiempo para algunas otras cosas, pero bueno, el tema que les decía yo al principio en la síntesis, en el resumen, cuando les presenté el tema del día de hoy, les hablaba de la dignidad. Un discurso impresionante que les voy a leer, que les voy a relatar, lo que dijo una ciudadana muy importante de Groenlandia, un país grandísimo, pero que está muy poco poblado y que su gente es gente muy digna. Y por eso titulo a este texto, de este discurso de esta ciudadana groenlandesa, La dignidad no se compra. Les hablaré entonces
amigos, de una mujer llamada Tilly Martinussen. Ella es groenlandesa y es miembro del Partido de la Cooperación que ella contribuyó a fundar en su país. Y la verdad es que ella pronunció un discurso memorable, y digo memorable porque es literalmente memorable, ya lo van a escuchar. Y es quizás la mejor respuesta jamás dada a Donald Trump y a su idea de América para los americanos o América para los gringos. Fue un acto de resistencia cultural y de dignidad, antes que político, que todos los nuevos trumpistas, las animadoras trumpianas de nuestro propio país, México, deberían, la verdad, leer y memorizar, a ver si les queda algo el mensaje, si se les mete un poco en el cerebro el mensaje de esta dignidad que se muestra por parte de esta ciudadana de Groenlandia. Ahí les va lo que dijo. Dice ella: creo que Trump no conoce en absoluto al pueblo groenlandés. No le damos especial valor al dinero, a los labios Kardashian y a ese tipo de cosas. En Groenlandia, entre otras cosas, ni siquiera se puede poseer la tierra. Puedes obtener un lote para construir tu casa y ser dueño de la casa, sobre el terreno, pero no de la tierra en sí. Porque los groenlandeses no creen que la tierra pertenezca a una sola persona, pertenece a todos. Y lo mismo ocurre con el mar y con las riquezas que contiene el país. Por eso es un enorme error de cálculo pensar que los groenlandeses pueden ser comprados con dinero. No es así. E incluso, dice ella, si nos dijeran $100,000 por persona, nunca renunciaríamos a la sanidad gratuita, nunca renunciaríamos a la educación gratuita, nunca renunciaríamos a formar parte de Europa, nunca renunciaríamos a nuestra soberanía, que tarde o temprano es nuestro objetivo. No queremos ser ricos como los estadounidenses. Basta ver lo codiciosos que son. Llegaron incluso a disparar contra sus amigos o a invadir a sus amigos por pura codicia. Sabemos que en nuestro subsuelo podría haber minerales y petróleo y que valen enormemente más que cualquier cifra. Pero incluso si no los hubiera, de todos modos no nos dejaríamos comprar. Aquí todos conocen la historia de los Inuit en Alaska y de todas las poblaciones nativas, los pueblos indígenas, los indios americanos. Sus tierras les fueron arrebatadas y no fueron bien tratados en Estados Unidos. Y sabemos que Trump se rodea en gran medida de personas vinculadas al supremacismo blanco. Y dice ella: no somos blancos, como ustedes pueden ver. Y entonces sabemos que probablemente nos quitarán nuestros derechos. También sabemos que, junto con Dinamarca, estamos bien tal como estamos. Como decía yo antes, tenemos sanidad gratuita, educación gratuita, cualquier cosa que quieras estudiar, puedes hacerlo sin pagar nada. Y de hecho, el gobierno incluso te da una beca, o sea, dinero mientras estudias. Todo esto nunca lo cambiaríamos. El estado de bienestar, el welfare, no lo cambiaríamos por nada que venga de América. Se refiere obviamente a Norteamérica, a Estados Unidos. No importa lo que haya pasado en el pasado entre Dinamarca y Groenlandia, lo resolveremos entre nosotros. Así como estamos ahora, está bien. Y si un día queremos la independencia, serán los groenlandeses quienes lo decidan, no una superpotencia que presiona desde lejos. Sabemos muy bien
que si nos independizáramos mañana, él nos invadiría de inmediato, porque no tendría problemas ni con la OTAN ni con Europa. Por eso creo que está apostando de manera profundamente insultante por la idea de que los groenlandeses son personas estúpidas, sin educación, que no siguen las noticias del mundo. Pero no es así, es exactamente lo contrario. Estaremos aquí por cientos de años. Después de Donald Trump, aunque nos invadiera, creo que simplemente lo esperaríamos. Como se espera el mal tiempo, aquí todos saben que el clima es quien decide. Si llega una tormenta, nos refugiamos por un día o dos y listo. Podríamos refugiarnos durante un año, 2 años o incluso 10 o 20 años. Y luego regresaríamos a Dinamarca tan pronto como Trump y los que son como él se hayan ido. Y bueno, 90 minutos de aplausos entre la concurrencia que escuchó el discurso. Impresionante, la verdad, un mensaje de dignidad, de valor a lo que tiene valor, de darle valor a la cultura, a la historia, el orgullo de tener un país propio y la falta de ambición, que es lo que los gringos suponen que todo mundo tiene. El hambre por tener posesiones, el hambre de dinero, el hambre de recursos. Y los groenlandeses dicen, no, estamos bien, como estamos bien. Tenemos lo que tenemos y estamos orgullosos de tener lo que tenemos y no queremos y no aspiramos a tener más de lo que tenemos. Y de hecho, lo dice muy bien, lo que pasaría específicamente si ellos decidieran independizarse de Dinamarca, sería que les darían carta blanca de inmediato a los gringos para que los invadieran. Recuerden lo que pasó con Texas, recuerden lo que ha pasado con Panamá, recuerden lo que ha pasado con muchos países en donde Estados Unidos lo que ha hecho es un plan malévolo para poder lograr que países se dividan, que países logren su separación, su independencia de otro país, para después echarles el guante y apropiarse del país y apropiarse, por supuesto, de los recursos del país, que ese es a final de cuentas el propósito, siempre es el propósito de ellos. Y bueno, pues ese es el tema del día. Ahorita, a ver si me da tiempo un poquito, yo creo que no me va a dar tiempo, pero bueno, vamos a pasarles una idea sobre lo que es el tema de China, que lo he estado manejando los días anteriores. Si les asombra cómo China no movió un dedo por Venezuela, por cuando Venezuela fue apropiada por Estados Unidos, fue invadida, y por Trump, pues les vamos a dar una explicación, vamos a tratar de darles una explicación porque pues China no es que no haya movido un dedo, realmente, tiene un poquito más de estrategia. China condenó el secuestro y la violación de la soberanía de Venezuela enérgicamente, sin grandes poses grandilocuentes al estilo de Trump o de Macron. Ha tomado una serie de medidas, entendiendo que los Estados Unidos ha definido el control del petróleo venezolano como una forma de detener la presencia de China en América del Sur y detener su imparable desarrollo. China ha tomado una serie de medidas que apuntan a la línea de flotación del imperio norteamericano, porque la agresión a Venezuela es una declaración de guerra a la propuesta de un mundo multipolar y de los BRICS. A pocas horas de conocerse la noticia del secuestro del presidente Maduro, Xi Jinping convocó una reunión de emergencia del Comité Permanente del Politburó que duró exactamente 120 minutos. No hubo comunicados ni amenazas diplomáticas. Hubo el silencio que procede a la tormenta, porque esa reunión activó lo que los estrategas chinos llaman respuesta integral, asimétrica, con el fin de responder a una agresión a los socios del hemisferio occidental. Y Venezuela es la cabeza de playa para América Latina en el patio trasero de los Estados Unidos.
La primera fase de la respuesta china se activó a las 9:15 de la mañana del 4 de enero, cuando el Banco Popular de China anunció discretamente la suspensión temporal de todas las transacciones en dólares americanos con corporaciones que tuvieran vínculos con el sector de defensa de Estados Unidos. Sí, repito, con las corporaciones que tuvieran vínculos con el sector de defensa de Estados Unidos. Las empresas o corporaciones Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dinámica despertaron este jueves con la noticia de que todas sus transacciones con China habían sido congeladas sin aviso previo. A las 11:43 del mismo día, la State Grid Corporation of China, que controla la red eléctrica más grande del planeta, anunció la revisión técnica de todos sus contratos con proveedores americanos de equipos eléctricos, lo que implica que China se desacopla de la tecnología norteamericana. A las 2:17 de la tarde, China National Petroleum Corporation, la petrolera estatal más grande del mundo, anunció la reorganización estratégica de sus rutas de suministro global, lo que significa que se ha reactivado el arma energética, lo que significa la anulación de contratos de suministro de petróleo con refinerías americanas por un valor de 47,000 millones de dólares anuales. Ese petróleo que llegaba a la costa este de los Estados Unidos fue dirigido en su lugar a la India, a Brasil y a Sudáfrica y a otros socios del sur global, lo que determinó que los precios del petróleo se dispararon 23% en una sola sesión de trading. Pero lo más importante es el mensaje estratégico. China puede estrangular energéticamente a Estados Unidos sin disparar un solo tiro. En otra jugada, la China Ocean Shipping Company, que controla aproximadamente el 40% de la capacidad de transporte marítimo global, implementos o que llamó optimización de rutas operativas, lo que significa que los cargueros chinos han empezado a evitar usar los puertos norteamericanos, Long Beach, Los Ángeles, Nueva York, Miami, que dependen de la logística naval china para mantener sus cadenas de suministro, se encontraron súbitamente sin el 35% de su tráfico normal de contenedores. Una catástrofe para Walmart, Amazon, Target, que dependen de barcos chinos para su importación de productos manufacturados en China para puertos americanos. Vieron, todos ellos, su cadena de suministros colapsados parcialmente en cuestión de horas. Lo más impactante de todas estas medidas fue el timing. Aplicadas simultáneamente crearon un efecto cascada que amplificó exponencialmente el impacto económico. No fue una escalada gradual, fue un shock sistémico diseñado para anular la capacidad americana de respuesta. No había terminado de asimilar el gobierno yanqui el golpe cuando China activó un nuevo paquete de medidas, la movilización del sur global. A las 4:22 del mismo día 4 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi ofreció a Brasil, la India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia y otros 23 países términos comerciales preferenciales inmediatos para cualquier país que se comprometiera públicamente a no reconocer ningún gobierno venezolano que llegara al poder de la mano criminal de los Estados Unidos. En menos de 24 horas, 19 países habían aceptado la oferta. Brasil fue el primero, seguido de la India, Sudáfrica y México. Y eso es la materialización práctica del mundo multipolar en acción. China ha logrado una coalición anti-norteamericana instantánea usando el arma de los incentivos económicos. La guinda del pastel llegó el día siguiente, el 5 de enero, cuando Beijing activó el arma financiera.
El sistema de pagos interbancario transfronterizos de China anunció que estaba expandiendo su capacidad operativa para absorber cualquier transacción global que quisiera evitar el sistema SWIFT controlado por Washington, lo que significa que China ha dispuesto una alternativa al mundo completamente funcional al sistema financiero occidental. Cualquier país, corporación, banco que quiera comerciar sin depender de la infraestructura financiera americana podría usarlo usando el sistema chino más barato y rápido en un 97%. La respuesta fue inmediata y masiva. En las primeras 48 horas de operación se procesaron transacciones por valor de 89 mil millones de dólares. Bancos centrales de 34 países abrieron cuentas operativas en el sistema chino, lo que significa una desdolarización acelerada de una de las fuentes más importantes de financiamiento de los Estados Unidos. Y el dólar se está cayendo y sigue cayendo por este tipo de circunstancias. En el frente tecnológico, China, que controla el 60% de la producción mundial de tierras raras, elementos críticos para la fabricación de semiconductores y componentes electrónicos, anunció restricciones temporales a la exportación de tierras raras hacia cualquier país que hubiese apoyado el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Apple, Microsoft, Google, Intel, todas las gigantes tecnológicas americanas que dependen de cadenas de suministro chinas para componentes críticos andan como palo de gallinero, ya que sus sistemas de producción podrían colapsar en cuestión de semanas. Cada movimiento chino golpea el corazón económico del imperio norteamericano. ¿Qué ha hecho China a favor de Venezuela?, preguntan amigos y enemigos del gobierno. Bueno, lo anteriormente expuesto es la explicación de que sin declarar la guerra, China actúa. Y bueno, esto ha sido la información, amigos. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado. Realmente la situación del mundo está difícil por la terquedad del presidente de Estados Unidos de seguir creyendo que ellos son un país unipolar, que el sistema del gobierno del mundo es unipolar, unipersonal, y que ellos tienen un imperio que controla todo el mundo. Gracias, Alexis. Pero en realidad, pues, se están quedando muy de abajo, se están quedando muy atrás de China, y China está contrarrestando sin armas, sin desarrollo de amenazas, de ataques, de conflagraciones, digamos, bélicas. China está utilizando las armas que mejor sabe utilizar, que no quiere decir que no tenga las otras, pero que sabe muy bien utilizar sus herramientas financieras, sus herramientas tecnológicas, sus herramientas comerciales, económicas, que son las que lo hacen lo poderoso que es este gigante asiático, y con eso puede dañar mucho más rápido, más eficiente a el gobierno de Donald Trump y a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos y creo que Donald Trump se está disparando en un pie y sigue haciéndolo, y es un harakiri que se está haciendo ese país con no solo Donald Trump, sino con todos los que lo siguen, porque hay que recordar que por más que suene llamativo, interesante decirlo y burlarse del presidente de Estados Unidos y decir que es una persona que tiene afectadas sus facultades, en realidad hay mucha gente que lo sigue. No son la mayoría y cada vez son menos en Estados Unidos, pero hay un buen número de norteamericanos que están detrás de ese gobierno y que son y mantienen la misma ideología, la misma idiosincrasia, las mismas ideas retrógradas, racistas, xenofóbicas, supremacistas y fascistas que tiene Donald Trump. Hay que ver sus secretarios de gobierno, de Estado, los secretarios de Estado, la secretaria Kristi Noem, el Marco Rubio, y todos los que ya hemos hablado aquí bastante. Los discursos que ellos dan
no los dicen por orden de Donald Trump, sino que son gente convencida porque ideológicamente pertenecen al mismo sector de ultraderecha. El gobierno de Estados Unidos está en manos de fascistas, está en manos de gentes de ultraderecha, más allá de centrarse o de limitarse a el presidente como tal, única y exclusivamente. Ese presidente es un reflejo de a quienes representa, y a quienes representa y quienes lo apoyan dentro del gobierno o parte de su gobierno son gente igual a él. Dice Alexis, Trump está destruyendo el país. Pues sí, está destruyendo el país y hay mucha gente que lo está ayudando, mi querido amigo Alexis 59. Hay gente de Estados Unidos que lo está apoyando, que lo está ayudando y aunque hay gente creciente que está en contra, la verdad es que vamos a ver qué pasa este año con las elecciones intermedias a finales del 2026 y es la oportunidad que tienen ustedes norteamericanos de rebelarse y de darle una señal clara de que ya no apoyan a ese gobierno, votando en contra en el Congreso en las elecciones intermedias, porque de otra forma yo no veo cómo. El mismo Trump ha dicho, lo he dicho en esta página, en esta transmisión en otro en vivo, que el mismo Trump ha dicho abiertamente, porque él todo lo dice, todo lo escupe, que tienen que ganar ellos la elección intermedia, porque en caso de no ganarla, pues van a ir contra él. O sea, en caso de que no gane el Partido Republicano o la alianza de Trump o el grupo de Trump, él mismo reconoce que judicialmente se le va a armar un caso y le van a hacer el impeachment, le van a hacer el sacarlo de la presidencia. Dice Richie, en Chile bajó dólar y las gasolinas y subió el oro y la plata. No tengo idea que lo que esté pasando en Chile, mi querido amigo Richie, pero bueno, en fin, esta es la situación, amigos. Ya me quedan pocos minutos. Antes de continuar, antes de terminar, no creo que me dé tiempo de despedirme de la mayoría de ustedes, pero antes de hacerlo, intentarlo, les digo que dentro de unos cuantos minutos, ya saben, la transmisión de los miércoles a las 7:30 tenemos nuestra transmisión de rock. A todos los que les gusta el rock, vamos a tener nuestro programa ya prometido 2 semanas retrasado por diferentes motivos, pero ahora sí vamos a tener la continuación de la segunda parte del rock femenino, Mujeres en el Rock, la segunda, digamos, la segunda parte, el 2.0, porque nos habían quedado pendientes algunas rockeras y vamos a hacer esa transmisión con estas rockeras en un momentito más, a las 7:30. Así que acompáñenme, ahora que se termine esta transmisión, nos van a dar unos minutos seguramente para despedirnos, y después de que se acabe esta transmisión, pues nos volvemos a conectar para la transmisión de el rock, si ustedes me lo permiten, si ustedes me acompañan. Así que ojalá lo hagan por ahí. Ya saben, a las 7:30 los miércoles tenemos las transmisiones de rock. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos las transmisiones de rock. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alexis, a ti también. Muchas gracias, Alexis 59. Quédense a la transmisión de rock. Armando Uscanga, gracias. James, muchas gracias. Yeus Crespo, también muchísimas gracias. A Mesón de Jovito, a Richie también, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Efren Godoy, saludos, gracias. Gracias a quien más le vamos a decir. Y gracias, Alexis, por compartir y por colaborar y por los regalos. Muchas gracias, amigo. Aurelio Telles, muchas gracias. Laura Alejandro, muchas gracias. Juvencio Zaragoza, muchas gracias. Hugo Navarro, muchas gracias. Gato Negro, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Creo que ya me perdí. A ver, permítanme tantito. Es que me adelanté. Carlos Esquivel, muchísimas gracias. Mimi Lamas, suena medio feo. Armando Toledo, muchas gracias. Muchas gracias a Loquillo, a Juan Wolmers, muchas gracias a Marina Modesta, a Mejía, a Evangelina 15, a JM García, muchas gracias. A Marco, mi querido amigo aquí con el chat, gracias. A Germán González, muchas gracias. A Amadeo García, muchas gracias. A Alberto Arias, a Maritza Romero, a Hugo Wolf, a Isaías Rodríguez, muchas gracias. A Jesús Chino, muchas gracias. A Alejandro Canedo, a Alberto Arias, muchas gracias. A Manuel Rodríguez,
Manolo Rodríguez, igual que un amigo mío. Minerva Salazar, muchas gracias. Rolanda Pérez, Yolanda Pérez, gracias. José Padrón, muchas gracias. Luis Ariego, gracias. Edinson Flores, gracias. Luis Ariego también, ya te había saludado. María Iraeta, también muchas gracias. A mi amigo Sema, gracias amigo Sema. A Tania Díaz, 88. A Israel Cárdenas, muchas gracias. Saludos desde Nueva York, dice que es el estado del Puebla. Mejía, gracias, Mejía, gracias. Un saludo hasta Nueva York, claro que sí. Y gracias por seguirnos, mi querido amigo Mejía, gracias. Mari, gracias a Mari, ya me van a poner el relojito. Muchas gracias a Chamaquito y gracias a todos los demás que ya no pude despedirme, ya no me permite la plataforma para regresar a los saludos. Muchas gracias a Antonio Sotelo, que por ahí no lo saludé, no alcancé a saludarlo. A Gato Negro creo que sí, a Marco también creo que sí también. Por ahí si se me olvida alguien que saludar y que darle agradecimiento, pues discúlpenme, ya no puedo leer el chat, ya está el conteo regresivo, Recuerden que tenemos una página de YouTube, somos la 4T Noticias. Vayan a la página de YouTube y suscríbanse, por favor, nos echarían mucho la mano si se suscriben. Échenos la mano, vayan y suscríbanse a la página de YouTube. Gracias por los likes, por darle tap en la pantalla aquí también. Gracias por ser parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Gracias por compartir estos en vivo con más gente. En la plataforma de YouTube también pueden ustedes pues compartir los videos ya completos de días anteriores, verlos, darles like evidentemente, y pues sobre todo lo más importante, suscríbanse, nos apoyarán bastante si se suscriben al canal de YouTube. Somos la 4T Noticias, es el mismo, lo tenemos en TikTok, lo tenemos en YouTube, así que vayan para allá y suscríbanse si no lo han hecho, por favor, nos harían un gran favor. Y bueno, en un momentito más, que se acabe el tiempo que está corriendo, los 3 minutos que me quedan, quiero agradecerles mucho y recordarles que en unos minutitos más tenemos la transmisión de rock. Entonces nada más tomamos un poquito de aire y de agua, nos preparamos un poco con el tema del día de hoy para podérselos plantear, para podérselos comentar, para podérselos presentar las 12, 13 canciones que siempre presentamos en este programa de rock. Más o menos alrededor nos da tiempo de unas 13 canciones, eso es lo que nos da tiempo en una hora. Y bueno, pues espero que les guste porque es la continuación de la transmisión de la semana, creo que fue antepasada o algo así, en donde hicimos la primera parte con las primeras rockeras, las mujeres rockeras, los grupos de mujeres rockeras más importantes o que más me gustan a mí, que me llaman la atención, que son de mi gusto, de diferentes géneros de rock, muy distintos unos de otros, hay de todo, la verdad que hay de todos los colores, de todo tipo de mujeres rockeras. Y ahora vamos con la segunda parte porque nos habían quedado en el tintero varias, no habíamos podido completar el número de mujeres rockeras que da tiempo para una transmisión de una hora, así que se nos quedaron algunas fuera y por eso fue que hicimos esta segunda parte, que es lo que vamos a presentar en un momentito más. Así que espérenme tantito, que me prepare un poco para esa transmisión. Vamos preparando ya el material, vamos preparando todo y pues ahorita en un momento más nos vamos a conectar, si ustedes me acompañan. Así que no se lo pierdan, la verdad no se lo pierdan porque va a estar bueno, espero que les guste. Si les gustó el primero, pues yo creo que también les va a gustar el segundo, la segunda parte de las mujeres en el rock. Y si a ustedes les gusta el rock, pues no se pierdan estas transmisiones de todos los miércoles a las 7:30. Recuerden, terminando el programa de Somos la 4T Noticias, los miércoles es el día en que nos conectamos después a la transmisión de rock. Así que ya saben, normalmente así lo hacemos. El primer programa es el de noticias de la Cuarta Transformación, que es lo que nos une en relación a que somos chairos, obviamente que somos gente de la izquierda, de la 4T, y ya después, pues ya con el gusto y con la afición por la música y por el rock, hemos estado presentando diferentes géneros de rock. Particularmente desde que empezamos estas transmisiones ya tenemos varias transmisiones en diferentes semanas desde hace ya varios meses. Hemos estado presentando diferentes géneros de rock. Entonces, desafortunadamente por los derechos de autor y todo eso, estas transmisiones de rock no se pueden trasladar a la página de YouTube.
Entonces no lo pueden rescatar de allá, no lo pueden ver allá, no los puedo mandar para allá porque pues está penalizado, no me dejan, no me deja la plataforma de YouTube, me sanciona. Pero bueno, aquí sí podemos. Aquí en TikTok no hay ese tipo de problemas de derechos de autor y podemos hacer el en vivo directamente presentando la música y hablando de la música, hablando de la historia de estas intérpretes o de estos grupos de los que hablamos. Así que, bueno, pues 10 segundos me quedan, no me queda más que agradecerles y decirles, espérense un momentito, vuélvanse a conectar porque viene el programa de rock. Nos vemos mañana.